Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo e investigación a través de netchannel.tv. En últimas fechas se ingresó a la Cámara de Diputados la iniciativa para abrogar la llamada reforma educativa que afectó en el sexenio de Enrique Peña Nieto de diversas maneras al magisterio a través de evaluaciones, hubo maestros presos, hubo un movimiento magisterial intenso y pues al parecer fueron escuchadas las peticiones de este sector de la población muy importante por lo que significa para pues para todos los niveles de la sociedad. Y bueno, me gustaría para hablar del tema nos acompaña Juan Carlos Hernández y Daniel Ávila. Ellos son integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y bueno, me gustaría que nos platicaran cómo ven todo esto que ha estado pasando. Andrés Manuel López Obrador dijo que ya había cumplido con los maestros este compromiso de campaña que hizo y pues, ¿ustedes qué opinan? Bueno, primeramente creemos que es un compromiso que está haciendo efectivo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un proceso que inicia con la firma del decreto que él presenta el día de ayer. Falta todavía lo que haya que discutir en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, y a nivel nacional también la discusión que se tenga que dar en los congresos locales para que este proceso pueda concretarse. O sea, creemos que es muy importante este primer paso que se da. Sabemos que hay otras iniciativas presentadas en el Congreso también federal. Una de ellas está presentada por el Partido del Trabajo, que no choca con la que presenta el licenciado Andrés Manuel, pero que sí tiene elementos nuevos que pueden complementar la iniciativa presentada por el licenciado. Entonces esperemos que el debate que se va a iniciar en el Congreso pueda contemplar todas estas visiones que hay sobre la educación y que no únicamente sea como un proceso que se vaya a detener ahí por culpa de los partidos que no están de acuerdo en este procedimiento que se tiene que llevar a cabo. O sea, primeramente hay que reconocer que hay una reforma educativa que está echada a la basura, que no sirvió, que no mejoró nada del sistema educativo nacional y que por lo tanto lo único que hizo fue sancionar al magisterio nacional, provocar unas grandes movilizaciones, reconocer que hay movilizaciones importantísimas en todo el país, amparos contra la reforma educativa de Peña Nieto, movilizaciones, maestros que se opusieron a la evaluación, maestros que resistieron de manera ecuánime la no asistencia a la evaluación y se mantuvieron en ese proceso. Entonces, eso es lo que da la garantía de decir que la reforma educativa de Peña Nieto fue un fracaso, porque hubo resistencia, hubo oposición, pero sobre todo hubo una actitud consecuente del magisterio de no aplicar la reforma tal y como estaba planteada, porque la reforma sí era educativa, era laboral, era educativa, era una reforma enajenante, analfabetizante, y que lo que pretendía era la mano de obra barata. Entonces la resistencia de los maestros se vio en las calles, pero también se vio en las aulas, y se vio en procesos nacionales de construcción de una propuesta alternativa diferente a la que estaba planteada por el gobierno de Peña Nieto, y con lo que hace Andrés Manuel en días pasados, pues lógicamente se ve un proceso distinto de discusión, involucrar más a los maestros, involucrar a los padres de familia, a los alumnos, y todo este proceso de consulta después del 1 de julio hasta la fecha, tiene que ver con esta incorporación de los actores principales a la discusión. Habría que recordar que el mismo titular del Ejecutivo dijo que se les había ofendido mucho a los maestros. Y bueno, también justo en días pasados y antes de que se presentara esta iniciativa, vimos la reaparición de Elba Ester Gordillo en medios de comunicación y ella hablaba de participar nuevamente en el magisterio de alguna manera, ¿no? Entonces, Juan Carlos, me gustaría que nos comentaras cómo reciben ustedes como maestros, como trabajadores de la educación, esta aparición de la maestra Elba Ester. Por supuesto, Flor. Pues mira, habíamos ya comentado en una sesión del programa anterior que efectivamente la profesora no tiene posibilidades de volver a la dirección del sindicato, que había intentado distintas pláticas y negociaciones ahí con la gente, pero que finalmente no tenía posibilidades de regresar.
Hoy lo que está solicitando el Magisterio Democrático Nacional, el Magisterio Nacional, es precisamente el proceso de democratización total del sindicato. Está planteándose que no se reconozca incluso la dirección que pretenden nuevamente imponer con Alfonso Cepeda. Finalmente lo que se está planteando es que vayamos a las elecciones con voto universal, donde los profesores puedan ejercer su derecho a elegir una dirección que asuma plenamente la defensa de los derechos de los trabajadores y que pueda en todo caso contribuir al proceso del fortalecimiento del sistema educativo nacional, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de lo que está pasando en el magisterio en México, con todos estos cambios, iniciativas y procesos que se están llevando a cabo en las fechas más recientes. Vamos a hacer un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv, y estamos platicando con los maestros que han sido parte fundamental en estos últimos años para llevar a cabo procesos de democratización, de exigencia, de resistencia en contra de la mal llamada reforma educativa que se impuso en la administración de Enrique Peña Nieto y que desafortunadamente llevó a muchos trabajadores a mantenerse en un estado de resistencia que no era digno, que los hizo padecer muchas situaciones, detenciones arbitrarias, persecución, despidos, evaluaciones que no estaban de acuerdo con pues muchas situaciones que ustedes viven y tienen que vivir día a día. Y se viene otro proceso que es importante, que es la democratización del sindicato. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes, profesor? Bueno, mira, yo creo que primeramente hay que reconocer que hay un momento histórico en el país. El licenciado Andrés Manuel fue muy claro cuando dijo: no vamos a permitir charrismo sindical, ni de izquierda ni de derecha. No vamos a permitir que esto pase nuevamente en nuestro país. Los maestros tenemos la oportunidad de retomar la vida sindical de manera efectiva en nuestras manos. Ocupamos de tener un sindicato nacional de trabajadores de la educación libre de cacicazgos. Hemos vivido una historia de impunidad, de cacicazgos, de hacer uso del sindicato para beneficio de unos cuantos y dejar a los trabajadores al margen. Entonces creemos que este momento es propio para poder alcanzar una vida sindical diferente. Nosotros hemos estado insistiendo que ocupamos primeramente en el sindicato reconocernos los diferentes. O sea, habemos 4 expresiones sindicales al interior del sindicato visibles en estos momentos. Una es la gente del Bester Gordillo Morales, que hoy la encabeza Rafael Ochoa y señor Moisés Jiménez de Querétaro. Está la gente que era de Juan Díaz de la Torre, que hoy sigue siendo Alfonso Cepeda. Están los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y estamos nosotros, que somos una expresión importante del movimiento de bases magisteriales del país. Fuimos maestros que nos asumimos como magisterio democrático con Morena, precisamente en las vísperas del proceso electoral, y primeramente tenemos que reconocernos. O sea, esas son las 4 expresiones que estamos al interior del CENTE. Ocupamos un proceso nacional que nos permita primeramente limpiar el sindicato de manera total, quitar a los viejos líderes, quitar los cacicazgos. O sea, el hecho de que no aparezca Juan Díaz de la Torre o el Bester Gordillo no quiere decir que estén ajenos al sindicato. Claro. Ellos siguen manejando sus hilos, sus corrientes, ellos tienen los recursos. Entonces ocupamos primeramente esta disposición de abandonar el sindicato. Nosotros le hemos exigido primeramente a Juan Díaz de la Torre su renuncia al sindicato, lo hizo, obligado por las circunstancias del momento. Hoy estamos pidiéndole a Alfonso Cepeda también que renuncie a esta imposición que se intenta cometer con él, porque no fue electo por los maestros. No hubo un proceso nacional donde se consultara a los maestros y que efectivamente queríamos que él estuviera al frente del sindicato. Entonces hoy ocupamos su renuncia. Ocupamos su renuncia al cargo de secretario general para iniciar un proceso nacional de democratización del sindicato.
ocupamos que el sindicato o las figuras que están al frente del sindicato en estos momentos nos convoquemos a un proceso nacional donde formemos una comisión ejecutiva que organice primeramente la reforma estatutaria para incluir el voto universal, directo y secreto, y ocupamos una comisión ejecutiva que en tanto se dé este proceso de reforma estatutaria pueda seguir atendiendo las necesidades del Magisterio Nacional para avanzar en el proceso de un Congreso Nacional o una elección nacional en urnas para definir quién será la dirección nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un proceso que creemos que se puede dar, primeramente reconociendo en la Comisión Ejecutiva tendríamos que estar presentes las 4 fuerzas que hoy estamos disputando la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en esta intención precisamente el día de mañana vamos a ir al CENTE, a las ciudades de ahí de Venezuela 40, para exigirle nuevamente a Alfonso Cepeda que dé respuesta al escrito que le presentamos el lunes de esta semana, donde le pedíamos su renuncia de manera efectiva a la dirección del CENTE para convocar este proceso que pueda unificar todas las posiciones, reconocernos como parte de ese proceso nacional que está viviendo histórico en el país, y donde lógicamente uno de los principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice que para ser parte de la Cuarta Transformación, como hoy también la gente de Alfonso Cepeda se apunta para ser partícipe de esa Cuarta Transformación, lo primero que ocupamos es no mentir, no robar y no traicionar. Alfonso Cepeda ha traicionado al Magisterio Nacional al asumir un puesto que no le corresponde por mandato de Juan Díaz de la Torre. Entonces, si él está traicionando, si él está mintiendo, si él ha robado, pues no puede estar al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el proceso de la Cuarta Transformación de la República. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando sobre este tema que es muy importante por todo lo que significa en este proceso de cambios democráticos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, en los últimos tiempos los procesos democráticos han sido significativos para la sociedad mexicana, al grado de que el 1 de julio se volcaron en urnas millones de mexicanos que dieron la victoria a Andrés Manuel López Obrador, quien prometía al magisterio derogar la reforma educativa, situación que ya se dio a través de una iniciativa. Hay que esperar a ver qué dicen los legisladores. Ahora el Poder Legislativo tiene en su cancha esta decisión. Y bueno, los maestros están buscando también llegar a este proceso democrático. Es bien sabido que desafortunadamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado encabezado por personas que incluso han estado privadas de su libertad por distintos delitos, pero entre los principales ha sido la misma afectación a los maestros. Para concluir con el programa, Juan Carlos, me gustaría que nos comentaras qué sigue. ¿Cómo van a llevar a cabo este proceso que pretenden, en donde pretenden que se involucren las 4 fracciones del magisterio? Sí, mira, te comentaba el maestro Daniel que el proceso que se ha diseñado es que vayamos a la integración de una comisión nacional ejecutiva que organice el proceso de modificación estatutaria para que los compañeros maestros tengamos la posibilidad de elegir de manera libre, de manera secreta, personal, la nueva dirección del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Es decir, que cada profesor tenga el derecho y que su voz sea escuchada en cuanto a la elección de la nueva dirección. Esta comisión ejecutiva tendría que también preparar todo lo relacionado al Congreso Nacional o a la elección nacional de la nueva dirección. Hoy los maestros estamos convocados a ser parte de este proceso democrático y el CENTE no puede estar fuera de esta convocatoria, no puede quedar al margen. Hoy los maestros estamos llamados a asumir ese papel transformador en la construcción que ha llamado Andrés Manuel la Cuarta Transformación, con procesos democráticos desde las aulas, pero también nuestra organización sindical
no puede estar al margen de este proceso. Sentimos que es el momento en que los maestros podemos reclamar ese proceso democrático al interior de nuestra organización sindical, ¿no? Profesor Daniel, un minuto para ahora sí que lanzar la convocatoria. Bueno, pues el llamado está abierto, esperamos que los compañeros puedan decidir participar. Vamos a hacer vida sindical, a hacer el proceso asambleario una forma de vida. Convocamos a los compañeros a discutir a nivel delegacional, a nivel seccional y a nivel nacional qué hacer con el CENTE. ¿Para qué queremos el CENTE? ¿Para qué nos va a servir el CENTE a partir de este momento? Y cómo el CENTE se puede integrar a la cuarta transformación de la República. Nosotros estamos convocando a este proceso de acercarnos a las bases, de discutir con las bases el cómo recuperar el CENTE, democratizarlo y acabar con los cacicazgos que han sido históricos en nuestro sindicato. 3 cacicazgos eternos, el de Conjunto Barrios, uno de los más agresivos contra el magisterio, el de Bester Gordillo, el más peligroso que tuvimos, y lógicamente el de Juan Díaz de la Torre, que en los últimos años el sindicato se convirtió en un sindicato de servicios, únicamente andaban buscando promociones en las tiendas departamentales, en las ópticas, en las farmacias, para lograr descuentos para los maestros. Eso no es la vida del sindicato. Hoy ocupamos un sindicato fuerte que se proponga ser constructor de un proyecto educativo para la nación mexicana. Eso es lo que estamos llamando a discutir mañana en la segunda Convención Nacional de Educadores Mexicanos por Morena. Bien, pues les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos y le agradezco mucho a usted que se haya puesto en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.